Bendito Señor, a eso nos hemos reunido, bendito Padre, para adorarte a ti, Señor amado, ya que tú te mereces toda gloria y toda honra de tu pueblo, Señor. Para esto fuimos creados, Señor, para eso nos formaste. Estamos en parte cumpliendo, Señor, al venir a este lugar, el propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Te damos gracias porque te hemos reconocido a ti como nuestro Creador, nuestro Padre. Bendito Señor, por eso venimos aquí contentos para rendir toda nuestra adoración y agradecimiento a ti, bendito Señor. Gracias te damos, te pedimos, te rogamos que bendigas tu santa y bendita palabra en cada corazón. Que al salir de este lugar, Señor, vayamos llevando a nuestros corazones el alimento que tú nos des en esta tarde, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor en esta tarde, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor, a escuchar su bendita palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer en dos escrituras. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el verso 3. Vamos a leer hasta el verso 12. Y luego saltamos al capítulo 12. El verso 3 del capítulo 1 de San Juan dice así la palabra del Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas, está hablando del Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El capítulo 12. El verso 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Vamos a estar hablando un poquito en esta tarde. Pudiera ser largo este tema, pero vamos a hablar aunque sea una parte, como una base aunque sea. El título del tema, Caminando en la Luz. Pero como esto pudiera ser muy amplio, voy a ver si pongo como una base para a ver si continuamos, no lo sé, como el Señor me guíe, porque esto es muy, muy amplio. Ahora, tenemos que hablar, para hablar de la luz, de caminar en la luz, tenemos que comprender también lo que es la organización. Muchos entendieron mal lo que es la organización aún dentro de las filas del mensaje. Pensaron que hacerse una organización era hacer estatutos con el Estado,
que al hacer estatutos con el gobierno, una iglesia pues se organizaba. Pero no, eso no es el punto principal de lo que es la organización. Aunque muchos ministros enseñaron eso, hasta el día de hoy siguen enseñando eso. Pero la organización no tiene que ver principalmente con eso, aunque eso solamente es una esquinita de lo que es en realidad la organización. El hacer estatutos con el gobierno solamente es una partecita, una esquinita. Más bien, el profeta de Dios lo que nos habla o nos enseña lo que es la organización, más bien tiene que ver con no caminar en la luz. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde con la ayuda del Señor. Del mensaje oruga, saltón, revoltón, langosta. Este mensaje el profeta lo predicó en el año 59. Ahí el profeta de Dios nos va a enseñar y dice, eso comenzó, hablando de lo que es la organización, eso comenzó en las edades primitivas, después de la muerte de Cristo y la resurrección, después de la muerte de los apóstoles, porque los apóstoles no organizaron ninguna iglesia, tampoco Jesucristo. Fue, como dice aquí, comenzó la organización en las edades primitivas, después de la muerte de Cristo y la resurrección, después de la muerte de los apóstoles. 300 años después de la muerte del último apóstol que fue Juan. 300 años después introdujeron el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue hecho en el año 325. Allá fue cuando formaron la primera organización. Pero ¿por qué es que la organización está tan condenada en el mensaje? Porque la organización es hecha por el hombre. Los hombres es lo que forman o hacen organizaciones. Los hombres. No es constituido por Dios. Ninguna organización fue hecha o constituida por Dios. Los hombres hacen eso. Por eso es que está condenado. Un profeta vino y condenó las organizaciones, porque son hechas por el hombre, formadas por el hombre. Así de sencillo. Entonces aquí está hablando el profeta de Dios acerca de la primera organización. La primera organización fue la Iglesia Católica Romana. Y está diciendo que fue formada después de la muerte del último apóstol que fue Juan, 325 años en el concilio de Nicea, Roma. Ahí está diciendo acá, allá fue cuando formaron la primera organización, que fue la Iglesia Católica. Significa, católico significa universal. Con esta intención formaron esta organización. Fue una organización universal. Por eso es que se le puso de nombre católica, Iglesia Católica, que significa universal. Iglesia universal significa Iglesia Católica. Y eso está diciendo acá. Significa universal de la católica. Ahora mire, aquí a lo rápido, porque voy a estar leyendo algunos extractos para que usted vaya viendo cómo se formó la Iglesia Católica y cuál fue la primera organización. Bueno, aquí está diciendo que la primera organización fue la Iglesia Católica. Dice, da el significado inclusive de lo que significa la palabra católica. Dice luego, de la católica, de la iglesia salió Lutero. Y luego aquí rápidamente dice el profeta, de Lutero salió Wesley. De Wesley salió Pentecostés, o sea, los pentecostales. Siguieron los pequeños desvíos alrededor, los otros pequeños, como Nazareno, peregrino de santidad y demás, Bautista y todo eso. Todos salieron de eso en sus propios clanes, denominación. Ahora escuche esto. Cuando Dios le da una bendición a una iglesia,
o a un grupo de personas, esta sea pequeña o grande, la iglesia, o un grupo de personas que constituyen una iglesia, cuando Dios le da una bendición a una iglesia, escuchará bien, hermano. Venimos aquí a alimentarnos de la palabra del Señor. Y venimos a aprovechar cada palabra que el Señor nos enseñe y guardarla en nuestros corazones. Está diciendo acá, cuando Dios le da una bendición a una iglesia, sea esta pequeña o grande, sea grupo pequeño o sea grande, sea de miles o sea de docenas, cuando Dios le da una bendición a una iglesia, y sí que Dios derrama bendiciones, dice, o a un grupo de personas, rápidamente ponen una pequeña cerca alrededor. Ahora, así es como empiezan a organizarse. Cuando ponen una cerca alrededor de esa bendición, dice, rápidamente ponen una pequeña cerca alrededor y allí es donde se paran. Y ellos piensan que se están parando por la palabra, pero es falso. Simplemente se están parando por una parte que Dios les dio, por una bendición que Dios les dio. Pero con esa bendición van a formar una organización. Con esa bendición, aunque la bendición está bien, pero en base a esa bendición van a formar, como dice, forman una cerca alrededor. Y allí es donde se paran, dice. Dios quiere derribar toda cerca. O sea, Dios no quiere que hagamos cercas. Quiere que a la iglesia se le mantenga libre. ¿En qué sentido? Libre para caminar en las bendiciones de Dios. Caminar en la luz que Dios vaya dando. Caminar de revelación en revelación lo que Dios vaya dando. Como Dios vaya bendiciendo, nosotros vayamos recibiendo. Eso está enseñando acá. Ahora, en otro mensaje La marca de la bestia, año 54, párrafo 83, dice, pero miren, allí ellos organizaron la primera iglesia. Y se reunieron y organizaron la primera iglesia, que se llamó la Iglesia Universal, o la Iglesia Católica en Roma. Y el católico dice que es la iglesia madre, y esa es la pura verdad. Es la iglesia madre de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es la madre, porque ella fue la primera organización. Y de ella, como estamos viendo, salió Lutero, salió Wesley y los demás, y las demás organizaciones o denominaciones que son muy conocidas. ¿Está entendiendo? Entonces, dice, es la iglesia madre de las organizaciones. ¿Correcto? Fue la primera vez en toda la historia del mundo que hubo una iglesia organizada. Nunca la hubo desde el principio de los tiempos. Por supuesto, y eso dice Apocalipsis 17, cuando habla de la madre y de las hijas. Luego dice, en los días de Israel, ellos no eran una organización. Ellos eran una raza, no una organización. Y ellos, Jesucristo, nunca organizó una iglesia. Ninguno de los apóstoles organizó jamás una iglesia. A nivel que voy leyendo estos extractos, usted va a ir entendiéndolo cómo se forma una organización, cómo llega una iglesia a hacerse una organización. Por eso es que voy leyendo, aunque mucho he hablado de esto, pero es necesario seguir hablando más. Esto es muy necesario saber. Jesucristo dice, nunca organizó una iglesia. Ninguno de los apóstoles organizó jamás una iglesia. Y en ningún momento, después de 3 o 4 generaciones después de ellos, llegaron ellos a organizar una iglesia. ¿Quiénes ellos? Los hombres, los dignatarios, los grandes, los eruditos. Ellos fueron los que organizaron
la iglesia. Y la primera, pues como estamos viendo, fue la Iglesia Católica Romana. Ahora, del mensaje ¿por qué no somos una denominación? Año 58. Acá está diciendo, si ella, hablando de la Iglesia Católica, si ella fue la primera organización, entonces pareciera que de ella salieron algunas organizaciones. Claro, según Apocalipsis 17, ¿no es cierto? Porque habla de la madre y de las hijas. Mujer representa iglesia en la Biblia, eso lo sabemos de memoria. Si ella fue la primera organización, entonces pareciera que de ella salieron algunas organizaciones. Claro, si es la primera es porque iba a venir una segunda organización, una tercera, una cuarta y así cientos y miles de organizaciones después de la Iglesia Católica. Dice, era madre de rameras. Así dice Apocalipsis 17, así dice. Una madre de rameras no pudo ser madre de varones porque no cuadraría, ¿no? Tenían que ser mujeres mismo para representar a iglesias. No pudo ser, dice, tuvo que ser madre de mujeres. Y si eran mujeres, entonces eran iglesias. Ahora vamos a investigar, dice, ¿qué salió de? ¿Cuál fue la primera organización? La Iglesia Católica. ¿Cuál fue la segunda organización? La luterana. ¿Por qué? Porque es que la segunda organización es la luterana. Porque ellos hicieron lo mismo que su madre. Por eso llegan a ser hijas. Y cualquier iglesia que se organiza de la misma manera, sea pequeña o grande la iglesia, si se organiza y hace lo mismo que estas grandes organizaciones, llega a ser una ramera igual que su madre. Llega a ser una hija de la gran ramera. Llega a ser una hija de la Iglesia Católica. Cualquier iglesia que se organice llega a ser hija de la Iglesia Católica. Entonces está diciendo, ¿cuál fue la segunda organización? La luterana. ¿Cuál fue la tercera organización? Es Zwingli. ¿A dónde llegó después? Calvino. Luego de allí a los anglicanos y de los anglicanos a los metodistas. Los metodistas. ¿Qué produjeron los metodistas? De allí salió Alejandro Campbell. De Alejandro Campbell vino Juan Smith. Alejandro Campbell es de la iglesia cristiana y de allí salieron como 4 o 5, la iglesia de Cristo y los demás ismos que salieron. Luego apareció la iglesia bautista y tuvo sus divisiones. De la iglesia metodista primero salieron los metodistas wesleyanos, luego se dividieron algunos 4 o 5 veces. De allí llegaron a otra clase de metodista y otra vez se dividieron, luego llegaron a los metodistas libres, luego de allí a los nazarenos y de nazarenos a peregrinos de santidad y de peregrinos de santidad vino bajando a distintos ismos que salieron. Siguiendo su trayectoria, cada uno de aquellos que comenzó allá. ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Finalmente terminaron en Pentecostés. Pentecostales. ¿Y qué hizo Pentecostés? Lo mismo que hizo su madre. Por eso es que son hijas. Porque también hicieron lo mismo que su madre, también formaron una organización en base a las bendiciones que recibieron. En base a la luz que Dios les dio, pequeña luz que Dios les dio, en base a esa pequeña luz o bendición que Dios les dio, se organizaron. Uno solamente para darse cuenta si una iglesia es una organización, simplemente tiene que ir a ver a estas organizaciones, cómo se formaron y eso es todo. Porque siempre se forman de la misma manera. Está diciendo. ¿Y qué hizo Pentecostés? Lo mismo que hizo su madre. Regresaron y se organizaron. ¿Qué era organizarse?
hacer una cerca alrededor de esa bendición o esa luz que recibieron. ¿Recibieron de dónde? Del fundador. Así es como es. Forman una cerca alrededor de la luz o la bendición que Dios dio a través de un fundador. Escucharán bien. Aprendan estas verdades. Está diciendo acá, regresaron y se organizaron. ¿Y qué llegaron a hacer? Una denominación. Ahora, esto dentro del mensaje está condenado. La organización, la denominación, está condenada en el mensaje. Esto es muerte espiritual. Cada vez que una iglesia se organiza, muere espiritualmente hablando. Muere. Todo eso vamos a ir viendo. Dice acá, entre usted en una de ellas. Ya cuando se organizan, entre usted en una de ellas, dice, lo primero que le dicen, ¿cuál es su doctrina? Es que es en base a ciertas doctrinas que se organizan. Y aunque esas doctrinas pudieran estar bien, pero no se puede hacer una cerca alrededor de esas doctrinas y estancarse con eso. ¿Me está entendiendo? No importa cuántas verdades haya enseñado el fundador, se tiene que dejar en una coma, no en un punto. Porque poner un punto es de hacer una cerca. ¿Me está entendiendo? Tiene que estar en una coma. ¿Para qué? Para que Dios siga dando más luz, más bendición. Y así la iglesia siga caminando en la luz. Pero ¿por qué los hombres es lo que hacen esto? Este gran mal. Organiza la iglesia en base a lo que recibieron y como que no hay más. No hay más verdades. Solo lo que les fue dado a ellos, no hay más verdades. No aceptan ya más luz, más verdades. Así se organizan. Y así mueren. Espiritualmente hablando, mueren. Esto pareciera ser increíble, pero es una verdad del mensaje de la hora. Cada vez que se organizan, mueren. Espiritualmente hablando, quedan en tinieblas, tinieblas espirituales. Lo único que reúnen es gente, membresía, pero Dios ya no les revela nada, ya no les da más luz. En ese sentido es lo que mueren. Mire, está diciendo acá, entre usted en una de ellas, lo primero que le dicen, ¿cuál es su doctrina? Porque ellos ya se encerraron en ciertas doctrinas. Y no hay más verdades que esas, según ellos. Hermano, dice, lo peinan a uno con un peine bien fino para descubrir quién es usted y qué cree. Si cree algo diferente a lo que ellos creen, pues no hay púlpito ahí. No hay púlpito ahí. No hay entrada para él. ¿Por qué? Porque ya están organizados en base a esas doctrinas. Está diciendo, y si usted no cuadra al pie de la letra con ellos, hermano, usted queda excomulgado en el acto, ¿correcto? Del mensaje El sello de Dios, año 54. Dice, la organización de la Iglesia Católica hizo que se organizaran entre ellos e hicieran un acuerdo. Tremendo, ¿no? Y ellos establecieron lo que llaman los padres primitivos. Unidos y organizaron la Iglesia Católica e hicieron un ritual y lo que ellos creían y lo que enseñarían, una creencia universal. Y lo impusieron a las personas bajo castigo. Fue tremendo eso. Y eso de la Inquisición y cuánto cristiano asesinaron a través de las edades. No es poca cosa lo que hicieron. 68 millones asesinaron.
La Iglesia Católica hizo eso. 68 millones. Y eso de lo que está registrado. Tremendo. Dice, y luego cuando Martín Lutero salió, viendo que el Espíritu de Dios lo guió a salir, porque cuando una iglesia se organiza, muere, y Dios va a hacer algo, mire, son patrones, son cosas que el Señor viene haciendo a través de las edades. Cuando una iglesia cae en organización, en este caso la primera, que es la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hizo el Señor cuando la Iglesia Católica se organizó? Dios levantó un hombre. Eso es lo que hace el Señor siempre. Dios levanta a alguien para salir de la organización. Y ese fue Martín Lutero. ¿Fue o no fue así? Así fue. Dios le levantó a Martín Lutero con la luz verdadera. Cuando ya la Iglesia Católica entró en tinieblas por haberse organizado, Dios levantó un hombre con la luz en esa hora. Una luz que se levantó ahí para condenar la organización y sacar al pueblo de las tinieblas a la luz, para que caminen en la luz que Dios dio en esa hora a través de Martín Lutero. Tenían que caminar, la luz era el justo, por la fe vivirá. No por cuántas cosas que la Iglesia Católica estaba enseñando en ese tiempo. Martín Lutero condenó todo dogma y credo y tradición de la Iglesia Católica. Entonces, los creyentes de esa hora, de esa edad, ¿qué tenían que hacer? Es salir de la organización para caminar en la luz que Lutero trajo. No era él la luz, como dice de Juan, sino que estaba testificando de la luz, que es Cristo la palabra. Entonces, los creyentes salieron y avanzaron en la luz que era el justo por la fe vivirá. ¿Me está entendiendo? Está diciendo, y luego Martín Lutero salió viendo que el Espíritu de Dios lo guió a salir, en lugar de permitir que las personas permanecieran libres. Él organizó la iglesia. Ahora, tremendo. Después, los luteranos, no el Lutero mismo, no el mensajero, sino los luteranos, los seguidores de Lutero, estos hicieron lo mismo que la Iglesia Católica, organizaron también. Pero ¿cómo la organizaron? ¿Cómo se organizaron los luteranos? En base a la luz que recibieron, el justo por la fe vivirá. Ellos, alrededor de esa bendición, de esa luz, hicieron un círculo. ¿Está entendiendo? El justo por la fe vivirá era una verdad de Dios, una luz que Dios les dio, una bendición en esa hora, para que ellos salgan de la organización y caminen de esa luz. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron un círculo alrededor del justo por la fe vivirá, para no aceptar más luz. Así se organizan, hermano. Ahora, eso es la verdadera organización que nos habla el mensaje. Así es como realmente se organiza una iglesia. Cuando pone un punto final a sus doctrinas, sus creencias, y no acepta más luz que el Señor va dando. Por eso el título del tema es Caminando en la Luz. Vea lo que dice acá. Y luego cuando Martín Lutero salió, viendo que el Espíritu de Dios lo guió a salir, los luteranos, en lugar de permitir que las personas permanecieran libres para seguir recibiendo más bendiciones que Dios vaya derramando, dice, él organizó la iglesia, una imagen semejante a la bestia. Tremendo. Cada vez que una iglesia cae en organización, se convierte en una imagen de la bestia. O sea, una imagen es lo que es parecido a la bestia. Bestia, Roma, la primera organización, catolicismo. Es la bestia, el poder del catolicismo, Roma, la bestia. Y la imagen de la bestia es algo que es parecido a la bestia. Y cuando una iglesia se organiza igual a la iglesia católica,
es la imagen de la bestia. Porque está siendo similar, se está organizando de igual manera. Dice, una imagen semejante a la bestia. Eso llegó a ser los luteranos. Llegaron a ser, como dice acá, una imagen semejante a la bestia. Eso llegaron a ser los luteranos al organizarse. Un poder político semejante a ella. En lugar de dejar, escuche, en lugar de dejar que las personas caminen a medida que Dios da luz. Está diciendo aquí claro. Pero los líderes son los culpables. Ellos son los que organizan la iglesia. Ellos son los que hacen un círculo alrededor de ciertas doctrinas. Y no permiten, como dice acá, en lugar de dejar que las personas, los laicos, los creyentes caminen a medida que Dios da luz. Ellos se organizaron bajo una disciplina y tienen que sujetarse a esa disciplina. Por eso es que algunos ni siquiera les permiten que escuchen a otros pastores. Tan disciplinados, tienen sus reglamentos. Y según ellos, que si ustedes, el creyente o sus creyentes, escuchan a algún otro ministro, otro pastor, ya están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son los esposos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo han visto las cosas tan carnalmente? Han literalizado las cosas. Cristo es el esposo de la iglesia. El pastor solamente es un representante nada más. Pero Cristo es el esposo. Y ser infiel a la palabra es ser infiel a Cristo y es cometer adulterio. ¿No? Pero le han metido estas cosas, estas ideas a los creyentes. Y por eso es que no pueden escuchar a otro pastor porque ya comete adulterio. Y eso está dentro del mensaje. Esas cosas. Por eso es que alguien debe reclamar estas cosas y condenar esas cosas, hermano. Alguien Dios debe levantar para hablar en contra de esas cosas. Tenemos gente muy cobarde en esta hora. No hay hombres fajados realmente, así como Irineo, como Martín Lutero en su tiempo, en la cara del cardenal. Cuando le dijeron que se retracte, él no lo hizo y condenó el sistema católico. A algunos les costó la cabeza, les quemaron, a otros les excomulgaron. Claro, eso es de esperarse. Pero esos fueron los varones de Dios, los que condenaron todo sistema organizacional. Pero vaya a ver ahora. Ya casi no hay de esos. Toditos están comprometidos. Y no dicen nada. Como que todo está bien. Si todo estuviera bien, ya estuviéramos ya en la cena de bodas. Pero nada está bien. Por eso es que la iglesia todavía está aquí. Escuche. Dios salió inmediatamente hacia la iglesia metodista. Cuando la iglesia luterana se organizó, hizo un cerco alrededor del justo por la fe vivirá, que dice acá, Dios salió inmediatamente hacia la iglesia metodista. Dios levantó otro hombre. ¿Quién fue ese? Juan Wesley. Con otra luz, con más luz. ¿Cuál era la luz? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué hicieron los luteranos? Se quedaron ahí, organizados, y no aceptaron la luz que trajo Wesley. Los que aceptaron, esos fueron la novia. Todo el que aceptó y salió del sistema luterano, denominacional, y se fue con Wesley, esos fueron la novia.
Y los que se quedaron organizados, esos no fueron la novia. Ahora, todo eso es lo que el profeta enseña. Yo no sé si usted encontró o si encontró por ahí, pasó nomás de largo. Pero estas cosas que vemos que están condenadas en el mensaje es lo que sucede. Lo que pasa es que dentro de las filas del mensaje está más camuflado. Es más engañoso. Es más pequeño. Pero la Biblia dijo, y el profeta dijo, que la novia tiene que ser sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y cuando hablamos de manchas y arrugas, hablamos de denominaciones, de credos, de dogmas, etc. Entonces, en la novia no debe haber nada de eso. Nada, absolutamente nada. Nada de hombre. Está diciendo acá, Dios salió inmediatamente hacia la iglesia metodista. Los metodistas tuvieron un avivamiento que recorrió el mundo bajo esa luz de sin santidad nadie verá al Señor. Tuvieron su avivamiento como antes los luteranos. Ahora les tocaba a los wesleyanos con la luz más avanzada y se gozaron. Y qué hermoso vivir una vida santificada. Mucho mejor que vivir una vida justificada, una vida santificada en santidad. Qué hermoso. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice acá, los metodistas tuvieron un avivamiento que recorrió el mundo. Era un mensajero de escala mundial, por supuesto, y era un mensaje a nivel mundial. Por eso el avivamiento de Wesley, dice acá, recorrió el mundo. El Espíritu Santo con ellos, enseñando santificación. Y de repente, cuando lograron eso, entonces organizaron una iglesia. Ahora, ellos de igual manera van a hacer un círculo. ¿Alrededor de qué? De sin santidad nadie verá al Señor. Entonces se organizaron una iglesia, hicieron una imagen a la bestia. Por eso es que son hijas. Porque se parecen a su madre. Así es, un poder político organizado, control del hombre, dominio del hombre, gobierno del hombre sobre la iglesia. Político. Dice, un poder político organizado para atar al pueblo de Dios a un credo. Tremendo, ¿no? A una creencia, a un credo hecho por el hombre. Y piensan que defienden la palabra cuando lo que están haciendo es defendiendo un credo. En lugar de ser libres, dice, para adorar y caminar en la luz a medida que la luz les iluminaba su camino. ¿No? Eso ya no aceptaron más. Ellos pensaron, esto es todo. No hay más verdades que estas. Se equivocaron. Porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento hasta llegar a una meta. Por eso es que siempre debe estar una coma ahí, para que el Señor siga trabajando hasta completar su obra. Pero estas son las fallas de las iglesias. Este ha sido el grave error que siempre cometieron. Dice, ellos los retrasaron en esa edad. Y es lo que viene sucediendo acá también, hermano. En esta edad también, por razón de este espíritu organizacional, denominacional, es lo que la iglesia se ha retrasado. El Señor ya hubiera venido ya. Pero como la iglesia no está preparada, ¿cómo va a venir el Señor? Ahora ahí está la lucha. El Espíritu Santo y la denominación. Esa es la lucha. El espíritu denominacional, organizacional, contra la palabra.
Esa es la lucha. No es que un par de hermanos están discutiendo o entre que pastores están discutiendo, no es eso. Es el espíritu organizacional en contra de la palabra. Esa es la lucha. Pero no lo ven. No lo ven, pero eso es lo que el mensaje enseña. Ellos lo retrasaron en esa edad. Esa era una buena luz allí. Esa fue la luz para la iglesia de Pérgamo. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Pérgamo, Lutero. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Wesley. Esa es otra luz. Pero ven ustedes, no importa cuánto se hayan organizado, Dios salió de esta edad de la iglesia de todos modos. Envió a un hombre llamado John Wesley. Lutero no pudo seguirlo porque él no lo creyó. Esa es la cosa, hermano. Esa es la cosa. No creen la luz más avanzada. O lo que Dios va a revelar, no lo creen, no lo aceptan, no lo reciben. Eso es lo que sucedió con Lutero. No creyó la luz que trajo Wesley. No creyeron los luteranos. No lo aceptaron, no lo creyeron. Tremendo, ¿no? Ahora, para nosotros es sencillo entender la justificación y la santificación. Ahora, los metodistas pudieron haber dicho, pero qué ciegos estos luteranos. Ahora, pero le sucedió a los wesleyanos lo mismo que a los luteranos, porque cuando vino la luz pentecostal, los wesleyanos hicieron lo mismo que los luteranos. No aceptaron los dones espirituales. ¿Está entendiendo? Lutero no pudo seguirlo y es tremendo que no puede. No pueden seguir, no pueden avanzar. Así como Lutero no pudo seguir a Wesley. Los luteranos no pudieron seguir, no pudieron avanzar, se quedaron ahí. Porque él no lo creyó, él ya estaba organizado aquí atrás. Por eso, esa es la razón. Entonces John Wesley se organizó rígidamente y llegó a un punto. Ellos hicieron lo mismo. Dios envió al grupo pentecostal, salen aquí con el bautismo del Espíritu Santo. Era el tiempo de la restauración de los dones espirituales. A ver si los wesleyanos iban a aceptar. Los que aceptaron, esos fueron la novia. Dice, el metodista dijo, no podemos aceptar eso. Nosotros no creemos en esas cosas. No. ¿Por qué? Esta es la luz en la que ellos estaban caminando aquí. Aquí está la luz, por acá ahora. El profeta está enseñando. Nosotros vamos hacia la puesta del sol. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta? Será un día nublado que no será ni de día ni de noche, pero al caer la tarde habrá luz. Y está hablando de la cuarta luz, la luz para el tiempo del fin, el mensaje de la hora. La luz que una vez resplandeció en la región oriental para el judío, en el oriente los judíos son pueblo oriental, está resplandeciendo sobre los gentiles. Es la misma luz, el mismo Espíritu Santo. En los últimos días por aquí, el mismo bautismo del Espíritu Santo. Hemos pasado por todas estas edades por aquí, donde no es tiempo de luz ni de oscuridad, sino un día nublado, gris. Pero aquí mismo, como la luz resplandeció igual que lo hizo allá. Ha regresado al tiempo del fin la verdad completa de la palabra, porque fue prometido que habría una restauración. Del mensaje de las instrucciones de Gabriel a Daniel, año 61, dice, yo le pido a cualquier historiador que oirá esta cinta,
que escriba y me diga de cuándo la iglesia se organizó, si Dios no la puso en el estante y jamás volvió a lidiar con ella. O sea, cuando la iglesia se organiza, Dios nunca más lidia con ellos ya. Ya no lidia ya. Lo único que aumentan es miembros. Eso es lo único que aumentan, miembros. Pero Dios ya no les visita jamás con un avivamiento, con un real avivamiento. Ahora, mire lo que dice acá. Yo le pido, es que está eso así. Cada vez que una iglesia se organiza, ahí les deja Dios. Nunca más hay un despertamiento real espiritual. Nunca más hay un avivamiento entre esa iglesia. Ahí mueren espiritualmente. Se queda estancado. Eso está diciendo acá. Y yo le pido a cualquier historiador que oirá esta cinta que escriba y me diga que de cuándo la iglesia se organizó, si Dios no la puso en el estante y jamás volvió a lidiar con ella. En el estante es como abrir un armario, abrir la puerta y poner algo ahí adentro y cerrar la puerta. Ahí está, guardado. Dice, dígame cuándo llegó él a levantar de nuevo a la luterana, a Wesley, los metodistas o los pentecostales. Jamás lo hizo. Esa organización quedó estancada allí y se corrompió y está podrida. Nosotros conocemos muy bien a la iglesia pentecostal, ¿no? Muchos asisten ahí. Lo que les queda es membresía, son muchos miembros. Pero Dios no está con ellos. Dios les dejó. Cuando se organizaron, el Señor salió de ahí. Como hizo con Lutero y como hizo con Wesley. Dios los dejó ahí. Y Dios ya no lidia con ellos. Solamente están lo que un día estuvo como una fogata llena de fuego, ahorita están solamente las cenizas. Así es la iglesia pentecostal. Y toda denominación está así, como las cenizas, humeando ahí un poquito. ¿Está entendiendo? Cada vez que una iglesia se organiza, eso le sucede. Esa organización quedó estancada allí. Así es que la iglesia pentecostal es una iglesia estancada. Eso no lo digo yo, está diciendo el profeta. Él lo está diciendo. Entonces, ¿para qué pertenecer a una iglesia estancada, una iglesia muerta? ¿Para qué? Tenemos que caminar en la luz donde Dios está revelando su palabra. Ahí es donde los creyentes debieran avanzar, a donde Dios se está moviendo con la revelación de su palabra, porque tiene un propósito en revelar su palabra y dar luz. ¿No es cierto, hermanos? Él tiene un propósito. Está llevándonos hacia una meta, y esa base de la luz, así como la linterna que va enfocando el camino. La luz no es la linterna, el instrumento, es la luz la que le guía, no la linterna, sino la luz. Entonces, Dios tiene un propósito al dar luz. Es para que sigamos avanzando en esa luz, porque hay una meta donde llegar. Ahora está diciendo acá, esa organización quedó estancada allí. Y se corrompió y está podrida. Está podrida. Están comiendo ahí, la gente está comiendo carroña, espiritualmente hablando. Están comiendo carroña, o sea, comida o alimento pasado. Carne podrida. Las águilas comen solamente carne fresca, la luz de la hora, el alimento de la hora, el alimento presente. Lo que Dios va revelando, eso va comiendo el águila. Pero los cuervos sí comen carroña, y ahí están llenitos, comiendo alimento pasado. Dios tomó individuos, siempre lo hace el Señor.
Dios tomó individuos y trató de apuntar al pueblo de regreso a la patria, al original, al principio. Estamos terminando, hermanos, del mensaje de la restauración del árbol novia, año 62. La primera organización fue la católica. Murió inmediatamente. Por supuesto, para empezar, era dogma. De allí salió la primera reforma, que fue Lutero. Se organizó y murió. Después vino Wesley, se organizó, murió. Después vino Pentecostés, se organizó y murió. Yo realmente no entiendo, hermano. Me sorprende que conociendo la luz de la hora, el mensaje de la hora, y que asistan a una iglesia pentecostal y muy tranquilos ahí, como que todo está bien. No le ha sido revelado el mensaje. Eso es lo que puedo entender. No le ha sido revelado el mensaje. Porque si le hubiera sido revelado el mensaje, caminar en el mensaje, caminar en la luz de la hora. Los pentecostales tienen la luz antigua, el alimento antiguo. Entonces no se puede caminar en la luz antigua cuando Dios ya ha dado más luz, y es el mensaje de la hora. Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, esa es la luz de la hora en la que debemos caminar. Pero ahí está, tranquila en la iglesia pentecostal. Después vino Pentecostés, se organizó y murió. Entonces, la iglesia pentecostal está muerta, igual que la metodista, la bautista, etc. No lo digo yo, dice el mensaje. Murió, están muertos. ¿Qué estarán tratando de despertarle a un cadáver al estar en la iglesia pentecostal? Eso están tratando de hacer, hermano. Como organización están muertos, individuos, Dios se saca. Los predestinados para ser la novia, sí, tienen que salir de ahí, de la pentecostal o de cualquier denominación. Pero tratar de ganar a la organización, al grupo, a la iglesia, eso es imposible porque están muertos. Presbiterianos, luteranos, todos estos otros, y los nazarenos, los peregrinos de santidad, y todas estas organizaciones que siguieron así igual, cada una murió. Mírenlas, ¿por qué? Se organizaron y eso las mata. ¿Qué hicieron? Ellos aceptaron estos dogmas. Ustedes, los nazarenos, algo maravilloso, la iglesia antes que surgieron Pentecostés, ¿qué fue? Ustedes creen en la santificación, pero cuando se trató de los dones del Espíritu, hablar en lenguas y los grandes poderes de Dios, ustedes llamaron a eso diablos. ¿Vea? Y allí ustedes murieron. Sí, usted puede ver a los testigos de Jehová. Ellos blasfeman los dones espirituales. Llaman de diablos, como dice aquí el profeta. Es porque rechazan la luz. Muerta, dice, oh, ella tiene más miembros, dice, va. Pero ¿dónde está? Es un cadáver. Así dice. El mensaje está diciendo que estas denominaciones son cadáveres. Por eso estoy diciendo. Ya un cadáver ya no se puede revivirle porque ya está muerto, ya murió. ¿Qué dice acá? Oh, ella tiene más miembros. O sea, solo en miembros aumentan. Pero llegan a ser solamente miembros denominacionales, organizacionales. No va más de ahí. Que el Señor nos ayude. Termino con este extracto. El mundo se está cayendo a pedazos. Un hombre es enviado a la tierra con un mensaje de parte de Dios, y luego al haberlo entregado,
se envolvió con un grupo de hombres y formaron una organización. Y esa organización se echó a perder y jamás se levantó. Dios la colocó en el estante y, como dijo un ministro anoche, llegó a ser solamente cuestión de números y nada de espíritu. ¿Se levantaron los presbiterianos? ¿Se levantaron los católicos después del concilio de Nicea? La primera iglesia pentecostal fue allá en Pentecostés. O sea, para ustedes católicos, la iglesia no comenzó en Roma. Quiero que alguien me muestre cuándo fue que la iglesia comenzó en Roma. En Roma es donde comenzó la organización, la cual aniquiló a la iglesia. Pero la iglesia comenzó en Jerusalén, no en Nicea. Ven, ciertamente. ¿Dónde comenzamos nosotros? Vean, Dios envía a un hombre con un mensaje y luego él se enreda con la fama y las cosas y se le hincha la cabeza y él forma una organización. Se empiezan a hinchar. Por las bendiciones que Dios les da, empiezan a hinchar y a engrandecer su organización. Y él forma una organización y Dios la coloca en el estante igual como lo hizo con la iglesia católica, y allí estamos todos, ella siendo la madre de toda cosa entera. Y ahora nuestro sistema se está cayendo a pedazos. Oh, qué tiempo en el que estamos viviendo. Si rechazan su mensaje, rechazan sus promesas y rechazan a los que son enviados con la verdad. Deseamos que Dios obre igual en nuestros días, igual como hizo allá. Clamamos por eso, pero luego nos hallamos todos contaminados de política, denominaciones, todas contaminadas con la corrupción de los temas humanos. Y tengo una serie de cosas escritas aquí que no debería leer. Creo que voy a dejar eso quieto. Tremendo. Para mí, pues, es muy sencillo entender. Debe haber algún motivo, alguna razón, porque es que la iglesia no está en condiciones para subir, hermano. Y esto que acabamos de estudiar, esta es la razón principal. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Oremos. Nuestro bondadoso Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra.